Cuando Guillermo empezó a gobernar Extremadura, me acordé de la fábula de la rana y el escorpión. El escorpión le pidió a la rana que le atravesara el río porque él no sabe nadar. Y la rana le dijo, no, que me pica. Y si me pica nos ahogamos. Dice, hombre, el escorpión dice, ¿cómo voy a picarte si yo voy encima de ti? Total, que convenció a la rana y lo montó. Y cuando iban por la mitad del río, le picó. Y la rana le preguntó, ¿por qué me pica? Dice, porque es mi condición. Y yo sabía que los del PP le picarían. Pero él se va a quedar nadando, llegando a la orilla. Esta gente no tiene ni veneno siquiera. No tiene nada. Aquí está Guillermo. Buenas tardes, ya casi buenas noches, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Gracias por tantas cosas. Gracias por haberme enseñado casi todo lo que sé y, sobre todo, por haberme mostrado con tu ejemplo cuál debe ser el camino a seguir por esta tierra, por los extremeños y por las extremeñas. Muchas gracias, Alfonso, también por acompañarnos hoy. Sabes que eres una referencia para todos nosotros. Y sabes también que nos llena de alegría y de satisfacción tenerte aquí entre nosotros en una noche como hoy. Y mucho ánimo, Celestino, mucho ánimo. Para ganar, lo primero que hay que hacer es creérselo. La gente no apoya a aquel al que no está convencido de que va a ganar. Y para creérselo hay que estar convencido de que tenemos un magnífico proyecto para Badajoz. Y además tienes que estar absolutamente tranquilo y poder defender lo que este partido ha hecho por esta ciudad a lo largo de los últimos 28 años. Que yo reivindico legítimamente. 28 años en los que, mirando hacia donde mires en Badajoz, lo que se ve ha sido obra fundamentalmente de gobiernos socialistas. Os pido que hagáis el ejercicio. Os pido que hagáis el ejercicio. Entrar en Badajoz por la carretera que queráis. Por la carretera de Cáceres, por la carretera de Valverde, por la carretera de Elba, por la carretera de Sevilla, por la que queráis. Entrad por cualquiera. Y veréis quién ha hecho no solo los desdoblamientos, sino quién ha convertido las entradas a Badajoz en bulevares. Iros, si queréis, al ámbito de la sanidad. Os podéis ir a la calle Padre Tacoronte y encontraréis allí el centro de salud. Os podéis ir a Valdepasilla y encontraréis allí un centro de salud. Os podéis ir a Ciudad Jardín y encontraréis allí un centro de salud. Os podéis ir a Cerro Gordo y vais a encontrar allí un centro de salud. Igualmente en Suerte de Saavedra. Os podéis ir al Hospital Infanta Cristina y ver lo que ha sido convertir un hospital más en un hospital de los principales hospitales de España. En el ámbito educativo os podéis ir a la universidad y ver el Parque Científico-Tecnológico y ver el edificio de apoyo a la investigación y ver el Instituto de Medicina Legal. En el ámbito de la cultura os podéis ir al Palacio de Congresos, os podéis ir a la Biblioteca del Estado. En el ámbito del urbanismo os podéis ir al río Guadiana y ver las obras que en la margen se están haciendo. En el Revilla y Calamón podéis ver lo que allí se ha hecho. Todo ha sido obra de gobierno socialista. Todo. En esta legislatura, absolutamente todo. Me gustaría saber si ha habido alguna cosa que el Ayuntamiento de Badajoz haya hecho que no haya sido con recursos del Gobierno de España o del Gobierno de la Junta de Extremadura. Y eso, amigos y amigas, lo tenemos que reivindicar todos los días. Todos los días. Absolutamente todos los días. Porque además se ha hecho para lograr una adecuada distribución de los servicios en la ciudad. Porque la obra pública no es un fin en sí misma, es solo un medio para lograr la igualdad en el acceso a los servicios públicos, en los barrios. Mira, yo que me he pateado toda Extremadura, que he visto todos los pueblos y ciudades, de verdad puedo decir, donde se ha hecho una distribución más injusta de los recursos, múltiples recursos que del Plan E han llegado a Extremadura, ha sido en la ciudad de Badajoz. Tú te vas al Gurugú y comparas con el Gurugú de hace 4 años y está exactamente igual o peor. Tú te vas a la UVA y comparas con la UVA de hace 4 años y está igual o peor. Te vas a Suerte de Saavedra y la comparas con la de hace 4 años y está igual o peor. Te vas a Mérida, a Cáceres o a Plasencia. Ha habido un efecto inversor, igualatorio, en el conjunto de los barrios de las ciudades, para permitir que de verdad sea cierto aquello de que se pueda vivir en cualquier barrio teniendo acceso a los servicios, que de eso se trata. Esto al final
para nosotros no es ni más ni menos que un proyecto de igualdad. Y la igualdad no se proclama, la igualdad se practica, además de proclamarse. Y tenemos que sentir legítimamente orgullosos y para eso tenemos que tener proyectos de ciudad. Celestino, y has logrado ya tener proyectos de ciudad, que era la pieza fundamental, la pieza clave. Hoy hemos visto en el diario Hoy una entrevista a Miguel Celdrán, donde desarrolla su proyecto de ciudad, que está basado en 3 principios. El primero, el chascarrillo. El segundo, el rencor a los socialistas. Por cierto, Paco, yo no sabía que tú tenías un yate, tío. A mí me has montado una vez en el barquino ese que se caben 3 y se monta un cuarto, se hunde. Y ahora resulta que a Miguel Celdrán lo has montado en un yate. El chascarrillo, el rencor hacia nosotros. Y hoy hemos descubierto una nueva faceta. Está obsesionado. Yo creo que le debía de haber propuesto al Gran Wyoming que fuera de número 2 en la lista. Porque, por lo visto, toda su estrategia se basa en hacer cosas como las que ha hecho con el Gran Wyoming. Esa es una política turística de primera magnitud, perfectamente diseñada, es una estrategia pensada y, desde luego, con una capacidad de prolongación en el medio y largo plazo enorme. No tiene proyecto de ciudad. Su proyecto de ciudad significa hablar en contra nuestra. Voy a decir algo y lo voy a decir alto. Los últimos 3 alcaldes de Badajoz han sido Manolo Rojas, Gabriel Montesinos y Miguel Celdrán. ¿Cómo entraron en política cada uno y cómo salieron? ¿Cómo entró Manolo Rojas en la política y cómo salió de la política? ¿Cómo entró Gaby Montesinos y cómo salió? ¿Y cómo entró Miguel Celdrán y cómo va a salir de la política? Por eso, cuando hablamos de transparencia, hay que decir bien claro que ha habido gente aquí, en esta ciudad, que entraron de una manera y salen de otra en virtud de las decisiones que han tomado. Que han tenido recalificaciones de suelos, con patrimonios familiares, que le van a hacer salir de la política habiendo cambiado su vida gracias a la política. Y no todos somos iguales. Cuando ella hablaba de que yo bien haría en repartir mi patrimonio, porque este cree que la igualdad consiste precisamente en eso. Este no cree en la igualdad, cree en la caridad. ¿Y por qué no reparte vara su patrimonio entre los ciudadanos? Que eso es corregir las desigualdades que la CUNA impone. Porque las desigualdades se resuelven con impuestos. Su patrimonio ha sido la consecuencia de decisiones que este ayuntamiento ha tomado mientras él era alcalde de Badajoz. La parte más importante de su patrimonio. Y el día 22 lo que se va a debatir y a discutir es quién va a ser el próximo alcalde de Badajoz y quién va a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura. Y se va a decidir el próximo 22 de mayo si va a ser el señor Monago o voy a ser yo. Y hay que elegir y hay que optar entre quién defiende, por encima de cualquier otra consideración, la libertad de prensa y la libertad de información, y quien pide que se secuestren los medios de comunicación. Hay que elegir, porque esa es la opción, ¿eh? El Partido Popular de Extremadura ha pedido el secuestro de una publicación sencillamente porque decía cosas que no le gustan. En el año 2011, en un país llamado España, en una región llamada Extremadura. Hay un semanario, sabéis, desde hace unos meses, financiado no sé por quién, que tiene una finalidad evidente, que es calumniar, que es insultar, que es denigrar todos los días a quien os habla. Nunca, y nunca se me ocurriría pedir a nadie, ni en campaña ni fuera de campaña, que se secuestre un medio de comunicación. Nunca. Prefiero que me puedan denigrar, que me puedan insultar o que me puedan calumniar a que haya un periódico con las hojas en blanco, un televisor con la pantalla en negro o un dial de una emisora que no se oiga. Nunca hay que elegir entre quienes piden el secuestro de los medios de comunicación o quienes defienden la libertad de información y la libertad de prensa como una base fundamental de la convivencia en nuestro país. Vamos a tener que elegir entre quienes defendemos la transparencia y la practicamos, he hecho público mis salarios, he hecho público mi patrimonio, he hecho público el patrimonio de mi mujer, he hecho público el patrimonio de mi familia, y aquellos que no se atreven a hacer pública su declaración de la renta. Cuando el señor Monago incumple la
ley que nos hemos dado, la norma que nos hemos dado, el reglamento que nos hemos dado de la Asamblea de Extremadura para hacer pública su declaración de la renta, está diciendo algo tan sencillo como que él vota las leyes para que la cumplan los demás, pero no para que la cumpla él. Está diciendo algo tan sencillo como que los privilegios que tanto dice él haber atacado los está practicando en primera persona. Y está diciendo algo más grave. Está diciendo algo más grave. Me ha acusado de que yo conozco los contenidos de las declaraciones de la renta de los diputados, y es mentira, yo no lo conozco. Lo que sí conozco es que él no ha presentado su declaración de la renta. Y lo conozco porque nuestro grupo parlamentario ha permitido que eso sea así. Y le voy a decir alguna otra cosa más. Si no tiene nada que ocultar, si lo único que ha tenido en esta legislatura ha sido su sueldo de senador, ¿por qué tiene miedo a que sepamos realmente cuál es el contenido de su declaración de la renta? ¿Cuál es? ¿A qué se teme? ¿A qué se tiene miedo? ¿A qué se tiene temor? Tercero, la gente nos puede permitir que a veces nos podamos equivocar, nos puede permitir que a veces podamos cometer errores. Nunca nos va a perdonar ni que nos engañemos, ni que los engañemos, ni que les mintamos, ni tampoco nos va a perdonar que seamos incoherentes. No se puede estar pidiendo por toda Extremadura y diciendo que cuando gobierne voy a bajar los impuestos y allí donde gobiernan los han subido. ¿Qué impuestos, tasas o precios han bajado en la ciudad de Badajoz? ¿Me los podéis contar? ¿Ha habido alguno? No se puede ni se debe decir que cuando llegue voy a reducir tal cosa o tal otra, y en los ayuntamientos donde gobiernan no solo no lo han hecho, sino todo lo contrario. No se puede decir que haya debates en la autonomía, pero no en los ayuntamientos. No se puede decir que acepto, como yo dije, 6 debates públicos organizados por la sociedad civil, todos ellos televisados, con la única condición que después de debatir entre nosotros haya preguntas del público, preguntas de los ciudadanos, preguntas de la gente y tenerle miedo a la gente. Porque ya no van las preguntas preparaditas, porque ya no va todo atado, porque ya no todo encorsetado y porque hay que responder. Es muy fácil en la vida hacer preguntas y al mismo tiempo importante, pero es más complicado y al mismo tiempo más importante tener las adecuadas respuestas. Va a haber que elegir entre uno que defiende que pague más el que más tiene y que reciba más el que más necesita, frente a otro que lo que defiende es que el capital no tribute y que solo tributen las rentas. Es decir, que los servicios públicos se mantengan sobre las espaldas de la clase trabajadora. Quieren acabar con el último impuesto que grava de alguna manera el capital, que es el impuesto de sucesiones y donaciones, para que lo único que quede sea el impuesto sobre la renta. Es decir, que las rentas del capital desaparezcan para que solo queden las rentas del trabajo. Es decir, que sean los trabajadores y las trabajadoras los que soporten sobre sus espaldas el futuro de esta región y el futuro de este país. Y eso es elegir, eso es optar. Nosotros hemos exencionado, bonificado ese impuesto para la empresa familiar, para los padres que le den dinero a sus hijos para comprarse una vivienda, sobre todo para los que le den dinero para formación o para los que se lo den para montar un negocio, montar una empresa. Pero ¿qué es eso de que por ley divina tiene que dejar de tributar el capital? ¿Eso dónde está escrito? Por eso hablan de recortar, recortar, recortar y recortar, pero hay una fórmula también, que es aumentar los ingresos. Y aumentar los ingresos significa que paguen más los que más tienen, para que puedan recibir más los que más lo necesitan. A lo largo de estos 4 años he estado al lado de los que lo han pasado peor, sean trabajadores o sean pequeños y medianos empresarios o autónomos de esta tierra. Siempre al lado de ellos. Han sido años duros. La semana pasada un empresario de Extremadura me vino al despacho a traer las llaves de su empresa. Años muy duros, muy difíciles, en los que hemos sido capaces de hacer y de tomar decisiones extraordinariamente importantes y de hacerlo además de una manera dialogada con la patronal y los sindicatos. Me vaya a permitir que esta noche aquí en Badajoz levante la voz en favor de la Unión General de Trabajadores y de las Comisiones Obreras de Extremadura. Me vaya a permitir que lo haga en tiempos en los que a los sindicatos, como organizaciones que pueden poner límite y tope a esa corriente ultraliberal que se está adueñando de algunos medios de comunicación españoles y de algunas corrientes de opinión, saben que ellos son un obstáculo para lograr sus intereses. Quiero poner también en valor lo que ha representado el diálogo social en el ámbito de la patronal. El Pacto Social y Político de Reformas por Extremadura ha representado, a mi juicio, para un momento de crisis como este, la mejor respuesta. Creíamos que esta crisis era solo una crisis económica, y no, era algo más.
No se resolvía solo con medidas anticrisis. Era necesario introducir reformas amplias que permitieran evolucionar desde una economía que había dependido durante mucho tiempo y en exceso de la escasa productividad, pero de la rápida enriquecimiento como consecuencia de la especulación. Durante unos años en España hemos tenido empresas poco productivas, pero que como accedían fácilmente al crédito, ese ser poco productivo se compensaba fácilmente con cargo a deuda. Hemos tenido puestos de trabajo claramente precarios, claramente inseguros y con bajos salarios que se compensaban porque gran parte de lo que los ciudadanos compraban lo compraban con cargo a crédito, y cuando íbamos a comprar una tele te venías muy contento porque no la tenías que pagar y no sabías que estabas pagando en ese precio lo que valía más todos sus intereses, aunque fuera durante los próximos 12 años. Y eso ha representado una apuesta clarísima de lo que tenemos que hacer hacia el futuro, de la generación de nuevos sectores de economía, en el sector energético, en el sector turístico, en el sector de las empresas de base tecnológica, los servicios de proximidad, la nueva agricultura, sí, que permite hoy en las vegas del Guadiana ser mucho más competitivos, que permite hoy en el campo Arañuelo ser capaces de producir más a menor precio, renovando todos los secaderos con biomasa, con innovación que permite ser mucho más competitivos. Una agricultura que no solo produce, sino que transforma, con exportaciones que han llegado durante la crisis a incrementarse en el 15%, frente a 0,6 que han crecido en España. Son modelos claramente distintos, porque para eso es necesario tener aquí tu proyecto de región. No puede ser un programa electoral la suma de lo que te han pedido. No puede ser la suma de hechos aislados, tiene que ser un proyecto de región global, basado en principios como la igualdad, la solidaridad, la innovación, el compromiso por buscar nuevas fórmulas que permitan que la gente que ha perdido su empleo lo pueda recuperar. Y estando al pie del cañón y al lado de la gente todo el tiempo. Sabéis que cuando se aprobaba una de las leyes más importantes que se han aprobado en esta legislatura por parte del Gobierno de España y de las Cortes Generales, que ha sido la ley del autónomo, que ha permitido recuperar derechos, o tener derechos, no recuperar porque nunca los hubo para los autónomos, como puede ser la prestación por desempleo o como puede ser la maternidad, el permiso de maternidad para las mujeres autónomas. Sabéis que un senador de la comunidad autónoma que representaba a Extremadura en el Senado el día de la votación estaba de crucero por las islas griegas. Ese es el ejercicio de responsabilidad que unos hemos hecho aquí al pie del cañón luchando, peleando, y el que otros hacían mientras estaban tomando decisiones importantes. Eso es lo que se va a votar el día 22. Se va a elegir quién queremos que sea nuestro presidente. Si quien ha estado al lado de la gente mientras lo ha estado pasando mal, o quien ha estado, no sabemos por qué y no sabemos a qué es debido, tomando decisiones que nunca arriesgaron, que nunca se mojaron. Y de eso se trata, de eso precisamente es de lo que se trata. Y de eso es lo que vamos a tener que hablar a partir del día 22. Cuando los ciudadanos decidan, vienen momentos difíciles, que nadie lo dude, que está todo arreglado. Quedan muchas cosas por hacer. Quedan muchas cosas por hacer. Y quedan muchas cosas todavía por defender. Las políticas sociales, la educación, la sanidad, la dependencia, necesitan de una voluntad firme. Yo pido el voto de los extremeños y las extremeñas, no para ganar, no para mandar, sino para gobernar en favor de todos, para tener fuerza ante el resto de España y fundamentalmente ante Bruselas. Vienen tiempos en los que en 2 años vamos a tener que negociar una nueva política agraria comunitaria, un nuevo marco comunitario de apoyo, los fondos estructurales, los fondos de cohesión, los fondos sociales. Quiero poder ir a negociar eso con fuerza, en vuestro nombre, en el nombre de los extremeños y en el nombre de las extremeñas. Quiero poder hacerlo. Hace unos días se publicaba una información que decía Extremadura entre las 3 regiones de España donde hay menos libertad económica. Y fui a ver qué era el contenido. Era de un grupo que se llama Civitas, donde, por cierto, forma parte de los que han preparado el informe un personaje que yo he oído hace muy poco aquí en Badajoz, que era don Pedro Schwartz, que tú conocerás bien, Alfonso. Ese señor, aquí en Badajoz, ahí en IFEBA, dijo delante mía, estando yo sentado en la primera fila,
que el problema de la sociedad, que el problema de la crisis no se resolvería mientras no acabáramos con la sociedad del bienestar. Y lo dijo sin turbarse. Y no dijo delante mía, pero salió en el PowerPoint, y no se atrevió a decirlo, que además el problema de la crisis se resolvería cuando se acabara con la socialdemocracia en Europa. Eso es lo que quieren. Si tú te vas al informe de la libertad económica, ¿sabéis a qué se refiere? A que Extremadura es una región donde lamentablemente se construye más vivienda de protección oficial que vivienda libre. Se construye más vivienda del plan especial de la Junta que vivienda libre. Es una región donde, desgraciadamente, la sanidad es fundamentalmente y solo pública, donde el 98 o 99% va a la sanidad pública. Y es una región donde, lamentablemente para ellos, la educación se basa en el 80% en la escuela pública. Bueno, pues eso que ellos interpretan como un castigo, nosotros lo interpretamos como una oportunidad para lograr ser una región donde la gente de verdad sea igual y tenga las mismas oportunidades. Por tanto, bienvenidos sean los informes que dicen que nosotros somos una región donde hay escasa libertad económica, porque no es cierto. Somos la región en la que desde el presupuesto llega más dinero a las manos privadas. Si uno dice, bueno, ¿cuánto gasta uno hacia sí, cuánto gasta hacia afuera? Somos la región que ha tenido históricamente, a lo largo de todos estos años, una mayor participación de las empresas privadas en la vida de este país, en la vida de esta región. Y como ha sido así, yo legítimamente lo tengo que defender. Por cierto, como ya vale todo, de acuerdo con un sindicato que circula por ahí de funcionarios, hoy se han inventado y han hecho circular por toda España que el Gobierno de Zapatero tiene pensado, después de las elecciones del 22 de mayo, volver a recortar el sueldo de los funcionarios. Mentira, falso. Es una manera de intentar intervenir en campaña con mentiras y con falsedades. Una manera de intentar intervenir en campaña ante la ausencia de argumentos, utilizando el miedo de la gente. Utilicen ustedes argumentos sobre los que podamos debatir, sobre los que podamos discutir, y no aprovechen y no utilicen la mentira y la falsedad como una herramienta para poder intentar ganar unas elecciones. En nuestro proyecto de región y en nuestro proyecto de ciudad hay una serie de características básicas. Es un proyecto cívico, de derechos y de deberes. Nosotros no somos un partido que le dice a la gente solo lo que quiere oír. Nosotros somos un partido que le dice a la gente lo que tiene que oír. Y en estos momentos más que nunca. Somos un proyecto ético, que tiene que ser profundamente transparente, que tiene que ser participativo. La democracia es representativa porque permite que la gente vote cada 4 años y tiene que ser también participativa para que los ciudadanos puedan opinar, puedan plantear sus cuestiones, puedan criticar. Las nuevas tecnologías, las redes sociales hoy nos permiten cosas que hace años no eran posibles y nos permiten interactuar de una manera distinta. Yo estaba esta mañana inaugurando una jornada sobre negocios en Internet y allí había 300 chicos y chicas que estaban, mientras yo estaba hablando, interactuando ellos entre ellos y ellos con mucha gente de fuera. Esa es una nueva realidad que permite una participación distinta y una realidad absolutamente distinta que hay que entenderla. Y Twitter, los blogs, el Facebook, el Twenty, no son caprichos, son plazas como esta, como ese parque, que no son físicas, pero son virtuales, donde la gente se encuentra, donde la gente opina, donde la gente discute, donde la gente puede debatir. Proyecto cívico, ético, proyecto incluyente. Hemos cumplido hace 10 días 132 años como partido, y recordad que Pablo Iglesias siempre decía que nuestras ideas no las teníamos para defenderlas en silencio, las teníamos para llevarlas a la práctica, y para eso hay que ganar elecciones. Y para ganar elecciones hay que hacer proyectos incluyentes. Nosotros tenemos un proyecto para Extremadura que es regionalista y socialdemócrata. Esas son nuestras señas de identidad, y lo tenemos que decir sin ningún temor. Es un proyecto regionalista frente a proyectos que otros tienen que pueden no serlo y ser más nacionalistas o filonacionalistas. El Estatuto de Autonomía del 83 y el Estatuto reformado ahora marcan una línea muy clara. Nosotros no hemos querido que nuestro Estatuto tengan más derechos y más deberes que los que marca la Constitución, porque entendemos el concepto de más Extremadura dentro de un concepto más amplio que es de más España. Y en la medida en la que seamos capaces de construir más Extremadura, estamos construyendo más España y si no, no merecerá la pena, porque estaremos perdiendo la referencia, porque estaremos perdiendo una visión global de país cohesionado. Cuando nosotros hemos defendido que el agua, que la energía,
que las grandes comunicaciones o que los impuestos cohesionan un país, no podemos decir en cada sitio lo que nos interesa. Tenemos que decir lo que realmente hay que decir. Tiene que ser un proyecto para los que piensan como nosotros al 100%, pero también para los que sin pensar con nosotros al 100% comparten con nosotros o pueden compartir con nosotros una idea de región y una idea de país, donde no se sobre, donde no sobramos, donde no se sobra, sino donde se falta, donde podemos incluir a mucha gente. Tiene que ser un proyecto también integrador. Yo vengo diciendo esta campaña, que no estoy dispuesto a renunciar en favor de otros en la defensa del concepto de familia. Es verdad que nosotros hablamos de familias en plural. Por cierto, hay que ver la obsesión que tiene Miguel Celdrán con el tema de la diversidad afectivo-sexual, madre mía. Nosotros hablamos de familias en plural, pero es en la familia donde hemos aprendido gran parte de los valores que tenemos. Es en el seno de la familia donde gran parte de la gente progresista de este país ha aprendido los valores que ha aprendido. Es en el seno de la familia donde se nos han transmitido gran parte de lo que somos. No le dejemos ese espacio a nadie. Vamos a hacer en la próxima legislatura una ley de familias en plural, para el desarrollo de políticas públicas que defiendan el espacio donde se convive en torno a un sentimiento, a una emoción que es el amor, pero para desarrollar un proyecto común y un proyecto en común. No le dejemos ese territorio a nadie. Y luego tiene que ser un proyecto absolutamente volcado en el empleo. Vamos a poner en marcha la cláusula social. Es decir, el empleo tiene que empezar a ser la cantidad, sin olvidarnos de la calidad en el empleo, un elemento a valorar a la hora de elegir qué proyectos desarrollamos. Lo ha dicho muy claro Celestino. Si el Ayuntamiento de Badajoz hubiera implantado la cláusula social, aquí en Badajoz no se hubieran podido hacer algunas de las obras del Plan E porque no han generado empleo. Y era un plan para generar empleo. Si tú puedes hacer 5 cosas y no 10, las 5 que elijas tienen que ser las que generen empleo. Esa tiene que ser un verdadero compromiso en estos tiempos, porque tenemos que crear empleo todos y tenemos que intentar crear empresas todos. Cuando en el año 1995 Extremadura tenía 48.000 empresas, tenía trabajando 280.000 personas. Hoy, que hay 66.000 empresas, hay trabajando, a pesar de la crisis, 380.000 personas. Es decir, 20 y tantas mil empresas más y 100.000 trabajadores y trabajadoras más. Con una población activa hoy ya de 500.000 personas en Extremadura, frente a las 380.000 que había entonces, en el año 1995. Es decir, la propia generación de empresas, mucho se habla de que hay que generar empleo, pero poco se habla de quién tiene que generar el empleo, y lo tenemos que generar entre todos. El sector público podrá hacer su parte del trabajo, pero desde luego no puede hacer el grueso del trabajo. Tiene que ser empleo nacido en la pequeña y mediana empresa, en el autoempleo, en la economía social, en todos aquellos que son los verdaderos motores de la economía y del desarrollo y del progreso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues analizar qué problemas tienen e intentar resolverlos. ¿Que tienen un problema de crédito? Batería de medidas encaminadas a intentar resolver el problema del crédito. He propuesto una figura de mediador en el crédito, utilizando el impuesto sobre el depósito bancario, que permitiríamos que se bonificara o que se eximiera si las entidades financieras se someten al arbitraje de esa figura de mediador del crédito. No estoy hablando de cosas muy complicadas, estoy hablando de cosas muy sencillas. Esto existe en el ámbito laboral y existe en el ámbito del arbitraje de consumo. Yo voy al banco a pedir un crédito, yo creo que el banco me está pidiendo más garantías de lo que vale lo que yo quiero pedirle y el banco cree que son menos garantías. Puede haber alguien que eso lo valore. En la Administración Autonómica tenemos normas que valoran el patrimonio a los efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales. Luego, eso es posible. Tenemos la empresa Avante para acompañar con avales en el lanzamiento al exterior de las empresas extremeñas. Tenemos que trabajar en el ámbito de la formación. Ya en el ámbito del diálogo social aprobamos una reforma del plan de empleo y del plan de empresa muy encaminado a que se vincule las ayudas que da al empleo con la formación adecuada, con la titulación adecuada. Tenemos que hacer un verdadero esfuerzo de cualificación en Extremadura, sobre todo para una generación que salió de la escuela camino de la obra y ahora no tiene ni obra ni escuela. Y ese tiene que ser nuestro verdadero reto. Hay que hacer un esfuerzo en volcar todas las políticas al servicio del empleo. La PAC no puede ser un instrumento solo para garantizar rentas a cambio de no producir o a cambio de no generar empleo. Hay que meter la generación de riqueza y la generación de empleo en todas las políticas públicas. Lo mismo sean en el ámbito de la agricultura, de la industria, de la construcción, de los servicios, de la cultura. La cultura es hoy también una industria que produce productos culturales que están generando riqueza y empleo. No es un lujo, no puede ser nunca un lujo. Tenemos que volcar el conjunto de las políticas en favor del empleo. Tenemos que dar importancia y peso a todo lo que representa la educación.
Hemos hecho un apartado solo para educación en el programa. Se llama el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Hemos aprobado una ley de educación por primera vez en España, fruto del acuerdo de toda la comunidad educativa, de los agentes sociales y también de los grupos presentes en la Asamblea. En esa ley viene que todos los institutos de enseñanza secundaria obligatoria tendrán FP. Hoy hay 13.237 alumnos de FP en Extremadura. Cuando asumimos las transferencias hace 10 años, no había ni la quinta parte. Se ha logrado hacer un verdadero esfuerzo que ha cambiado una realidad en la formación en nuestra región muy adaptada a un mercado laboral nuevo y distinto, y que más nuevo y más distinto aún va a ser en el futuro. Tenemos que hacer una apuesta por la educación infantil. Se ha hecho algo muy fuerte en los últimos años y tenemos que seguir haciéndolo. Y además con una incorporación del inglés como único idioma. Alguien puede pensar que esto es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Yo planteo un programa para 8 años, que consigamos un programa formativo, y para ello vamos a dedicar el impuesto sobre los depósitos bancarios precisamente a estos temas. Porque Extremadura ahora no necesita tanto como necesitó entonces las infraestructuras siguen siendo necesarias, pero ahora falta infraestructuras que no sean físicas, sino de formación. Tenemos que seguir trabajando en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y laboral, con las aulas matinales, con los comedores escolares. La universidad va a tener su ley en este mismo año. Previamente aprobaremos el plan de política universitaria. La universidad tiene que saber qué es lo que espera Extremadura de ella, y Extremadura tiene que darle a la universidad las herramientas para poder desarrollar esas funciones. El tercer capítulo del programa es las políticas sociales, fundamentalmente sanidad, dependencia, vivienda. Tenemos una sanidad de la que yo me siento enormemente orgulloso. Somos de las regiones que más destina por habitante a sanidad, pero tenemos objetivos nuevos que cumplir, que es la atención al daño cerebral, conseguir que una persona que sufre una trombosis, una embolia, se recupere lo más posible, porque eso retorna mucho beneficio a la comunidad y a la sociedad. Tenemos que seguir haciendo esfuerzo en la atención a las demencias, y tenemos un reto importantísimo, no para 4 años solamente, sino para 8, para 12, para 16, que es la atención a la enfermedad crónica. No podemos atender a todos los enfermos crónicos solamente en el hospital. Hay que desarrollar una política de atención en el domicilio encaminada a hacerla de una manera mucho más sostenible. Tenemos que ponernos, por lo tanto, tareas nuevas. ¿Sabéis que esta legislatura hemos conseguido que los médicos de familia puedan estar un 30% más de tiempo con los pacientes, o ver a un 30% más de pacientes, a través del uso de las nuevas tecnologías, de la receta electrónica y de todo el desarrollo que se ha llevado a cabo a lo largo de este tiempo? Tenemos que acortar los plazos de resolución en el ámbito de las dependencias. Tenemos que seguir construyendo VPO, tenemos que seguir con el Plan Especial de Vivienda 60.000, tenemos que cumplir lo que hemos aprobado muy recientemente en el ámbito de la rehabilitación de viviendas. Tenemos que desarrollar todo lo que significa y representa realmente una política que recupere para el empleo una parte del empleo que se perdió, otra no se va a recuperar en el ámbito de la construcción. Tenemos que ponernos como objetivo llegar al 80% de la renta per cápita, la media de la renta per cápita. Ya estamos en el 75%. Si en vez de contar el año 2007, 2008 y 2009 hubiera contado el 2010, ya no tendríamos ayudas europeas en el próximo programa operativo, porque estamos fuera del objetivo de convergencia. Tenemos que pasar del objetivo de convergencia al objetivo ahora de competir, de competitividad, porque ahora sí podemos competir. Nos costó llegar desde el 40 y tantos % que estábamos de la renta per cápita al 75%. ¿Cómo no vamos a ser capaces de lograr el objetivo de llegar al 80%, que es el que nos marcamos, de poder cumplimentar el 10% de nuestra economía a través de las exportaciones? Son objetivos que nos ponemos, que son objetivos perfectamente posibles y logrables. Y, por último, tenemos todo lo que tiene que ver con el gobierno abierto, con la transparencia y también con lo que representa en estos tiempos el necesario objetivo de austeridad. A lo largo de años tuvimos ingresos que creíamos que eran definitivos y eran coyunturales, y creamos estructuras definitivas. Esas estructuras hay que revisarlas. Ya hicimos el año pasado un esfuerzo con una reducción del 10% en los cargos y en los puestos de confianza. Vamos a hacer y a completarlo hasta el 30% este año. Hemos hecho una importante reducción de empresas públicas. Hay que reconsiderar y recomponer todo el mapa de fundaciones, de patronatos, de consorcios, porque probablemente podemos ser más eficaces y más eficientes. Hay que ponerse una ley por la cual regulemos la evolución del gasto en relación con el PIB. Es decir, creo que es razonable que la economía vaya creciendo y te vaya marcando el ritmo que te crece tu presupuesto. Creo, honestamente, que tenemos que hacer un esfuerzo por la mejora de los sistemas y de los protocolos dentro de la propia Administración, que hay que simplificar. Ya lo hemos hecho con la Ley Lince y todavía más todo lo que significa la burocracia. Creo que tenemos una muy buena oportunidad, además, a partir de ahora, de marcar cuál es nuestra línea en relación
con la nueva etapa que se debe abrir en el desarrollo de la España de las autonomías. Vienen tiempos en que, más que descentralizar, lo que hay es que cooperar entre nosotros. La unidad de mercado, la libre circulación de personas, el sistema de ciencia y tecnología, la ordenación de las administraciones. No está escrito en ningún sitio que tenga que haber delegaciones del Gobierno en todas las provincias o de la Junta en las ciudades, o que no pueda haber acuerdos con las diputaciones para que las diputaciones asuman esa representación. Hay que reordenar todo esto y nosotros tenemos que tener nuestro propio modelo y nuestra propia propuesta y la ponemos encima de la mesa para someterla a la decisión de los ciudadanos, que es una propuesta no rupturista, sino de aprovechar toda la fortaleza que tiene la estructura de la España de las autonomías para introducir mejoras, procedimientos que desarrollen la cooperación y el compromiso colectivo en nuestro país. Es decir, es un programa muy pensado para los ciudadanos, a los que yo le pido el voto, no para mandar. Les pido el voto para seguir avanzando en la igualdad de oportunidades, para seguir construyendo una sociedad más justa, para poder seguir defendiendo a Extremadura con orgullo, para seguir situando a Extremadura en la posición que ocupa en estos momentos en España. Es una comunidad que en muchas cosas está siendo mirada y está siendo también respetada. Ya sé que en esta comunidad, cuando salen las estadísticas y estamos en los últimos lugares, es motivo de destacar por parte de muchos, y cuando aparecen cada día con más frecuencia estadísticas en las que nos sitúan entre los primeros lugares, siempre decimos que eso no puede ser verdad. En Extremadura, en esta legislatura, ha ocurrido lo más importante que ha ocurrido, a mi juicio, en los últimos 28 años. Y han ocurrido cosas muy importantes. Que hemos superado la tasa de graduados de educación secundaria obligatoria, la tasa de la media española. Está en el 74 la media española, el 76,3 en Extremadura. Porque eso no es fruto de la casualidad. Eso no es fruto de la casualidad. Eso es fruto de un trabajo y de una planificación y de un esfuerzo, empezando por los docentes y las docentes de Extremadura, pero también de un compromiso de destinar a la educación una parte muy importante de nuestros recursos. Se ha hecho un esfuerzo inmenso para hacer de la educación la llave maestra que abre todas las puertas. Juan Carlos suele decir siempre que el aula es la caja negra de la sociedad, y es verdad. Todo lo bueno y todo lo malo que hay en la sociedad es consecuencia del aula. Es la caja negra y además la llave maestra que abre todas las puertas. Si nos pidieran, ¿me puede dar usted una llave que abra todas las puertas del futuro? Están en el aula esas llaves. O es el aula esa llave. Por eso hay que seguir apostando por eso y hay que hacerlo además con pasión. Llevamos 28 años trabajando por esta tierra y algunos dicen, algunos ya se están no solo colgando las medallas, hay algunos que se están repartiendo hasta los cargos. Ya veremos el disgusto luego cuando llegue el momento. Pero nosotros no estamos aquí para decir que la historia de Extremadura es la historia del PSOE. La historia de Extremadura es la historia de Extremadura, donde el PSOE ha sido un cooperador necesario, que ha tenido desde el principio muy claro que aquella Extremadura había que cambiarla, pero había que cambiarla contando con mucha gente, contando con un sector empresarial que ha nacido a lo largo de estos años, contando con una clase trabajadora que venía de una situación de precariedad y que abrazaba esperanzas de futuro, y haciéndolo además siendo capaces de desarrollar la política sin rencor, pensando siempre en positivo, siendo optimistas, ofreciendo esperanzas, ofreciendo respuestas, permanentemente avanzando en ideas nuevas, poniéndonos retos enormes, haciendo de la política algo que tiene que ver también con la épica, de no resignarse a aquello a lo que la historia nos había reservado o nos había condenado. Y yo reivindico esa historia, pero no la reivindico solo, ni siquiera con los socialistas extremeños, la reivindico con todos los extremeños, con esa gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que lo han hecho posible, con su trabajo anónimo, con su esfuerzo anónimo cada día. Y merece la pena de verdad trabajar por esta tierra. Y merece la pena de verdad trabajar por esta tierra desde o al frente de una candidatura como la que representa PSOE regionalista, que tiene una legitimación histórica. Nunca le hemos fallado a esta tierra. Jamás. Jamás le hemos fallado a esta tierra. Hemos visto cómo a lo largo de los años, elección tras elección, la oposición cambiaba de candidato. Y siempre decían, ahora sí, ahora toca, porque creen que la política es una lotería. La política no toca. La política necesita votos en las urnas y la gente no da los votos al primero que llega. La gente sabe muy bien lo que hace.
La gente sabe quién ha estado a lo largo de este tiempo en la plaza toreando con el morlaco, que tengo cicatrices que si me vierais las piernas son así las cicatrices de este tiempo. Otros están los tíos hechos una rosa. Han pasado por esta crisis, han pasado por este tiempo sin despeinarse. Otros no hemos tenido que despeinar. Hemos dejado muchos pelos en la gatera, hemos pasado momentos muy duros que hemos superado gracias a las fortalezas del partido, gracias a las fortalezas del grupo parlamentario, gracias a las fortalezas de la militancia de este partido y gracias a la fortaleza de una sociedad que, sabiendo que estos momentos son difíciles, han sabido luchar, levantarse, mirar hacia adelante, pelear, que es lo que siempre hemos sabido hacer en esta tierra y lo que vamos a seguir haciendo con la ayuda de los compañeros, con la ayuda de los extremeños y de las extremeñas. Pido, por tanto, el voto a los extremeños y extremeñas. Se lo pido prestado, porque el voto no es nuestro, el voto les pertenece. Les ofrezco el programa electoral y les ofrezco la pasión, el talento, entendido no como que uno sabe mucho, sino como la capacidad de poder aprender mucho, la pasión, el talento, la constancia y que no me voy a guardar nada. He querido que venga mi mujer conmigo porque quiero que venga siempre que pueda a los mítines para que sepa que estos 4 años también me va a tener que compartir con Extremadura, con los extremeños y con las extremeñas. Nada más y muchas gracias. Con todos